Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Este 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, un delito que se constituye en el tercero a nivel global en generación de réditos para los beneficiarios. Con motivo de esta fecha, la Red Antitrata ha organizado una serie de actividades, entre ellas un foro para analizar los avances y retos en la garantía y protección de derechos de las personas víctimas de tratas en el Ecuador. Este tema será materia de nuestra siguiente entrevista. Giovanni Pazmiño, doctor en Psicología Clínica. Trabajó en el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. Coordinador de la Red Antitrata del Ecuador. Giovanni, bienvenido a la televisión legislativa. Muchas gracias, buenas tardes con todos y también a los televidentes también que nos están viendo y escuchando también esta tarde. Arranquemos con este dato: la trata de personas es el tercer delito en generación de réditos para los beneficiarios a nivel del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Sí, en realidad, digamos, el tema de la trata genera mucha ganancia, ¿no es cierto?, a aquellas personas que están tras de este delito, en el tema de la captación, el traslado, ¿no es cierto?, en la recepción de estas personas que son víctimas, ¿no es cierto?, por lo cual este delito sigue siendo muy lucrativo para aquellas personas que de una u otra manera están tras de estas personas. ¿Cuál es si se tiene conocimiento sobre las edades y el género al que más acechan a las víctimas para hacer trata de personas? Bueno, en realidad todos los grupos son, ¿no es cierto?, víctimas de esas personas. Sin embargo, los grupos más vulnerables, digamos, ¿no es cierto?, son niños, niñas, adolescentes especialmente, que son captados, ¿no es cierto?, en espacios a veces a través de ofertas de trabajo, ¿no es cierto?, lo cual implica que los adolescentes puedan caer fácilmente en estas redes. También el otro grupo vulnerable es el tema de las mujeres, ¿no es cierto?, un grupo que es a veces captado con fines de explotación sexual, ¿sí?, y que se lo vincula al tema del trabajo sexual. Y a veces no es descubierto tan fácilmente porque el trabajo sexual, como ustedes ven, es un tema no penado, entonces este es un negocio lucrativo para estas personas. Otro grupo también que es bastante vulnerable son los adultos mayores también, ¿no es cierto?, en este tema. Entonces, empezando por los niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto?, también el grupo de mujeres son los grupos más vulnerables en este delito que es la trata de personas. Ahora sabemos que atrás de la trata de personas también existen otros delitos en los que desemboca este. ¿Cuáles son, según el grupo etario que usted nos acaba de informar? Bueno, el tema es, por ejemplo, la trata puede ser captada para diferentes fines, ¿no es cierto?, como el tema de la pornografía infantil, por ejemplo, ¿no es cierto?, para la venta de órganos, ¿sí?, que hace que sea muy rentable para estos individuos que están tras de este delito. También otros temas como el tema del trabajo infantil, ¿no es cierto?, que pueden ser niños y niñas puestos a trabajar en las calles y hace que este delito a veces sea un poco camuflado, digamos, ¿sí?, en este sentido. Ahora bien, Giovanni, antes de entrar también a profundidad en estos temas, conversemos un poco de la Red Antitrata. ¿Cómo se conforman? ¿Desde qué año están vigentes en el Ecuador? ¿Quiénes la integran y cuál es la misión y el objetivo? Precisamente más allá de que su nombre más o menos uno puede ya darse cuenta. Bueno, en realidad la Red Antitrata tiene, no sé exactamente, pero tiene una vigencia cerca de 10 años, ¿no es cierto?, aquí en el distrito, pero tiene una actuación a nivel nacional. La Red Antitrata es un conjunto articulado de entidades que se juntan justamente para tratar, aunados, realizar un esfuerzo conjunto para incidir en el tema de la visibilización de este delito, pero también de acciones, ¿no es cierto?, que permitan realizar temas de prevención y de protección y restitución de derechos también de aquellas personas que han sido víctimas de esta forma. Bueno, las entidades, digamos, han ido fluctuando, ¿no es cierto?, pero sin embargo hay entidades que se han reunido, que trabajan en temas de atención, como por ejemplo el tema de servicio jesuita, el tema, por ejemplo, de la Fundación Nuestros Jóvenes, Alas de Colibrí, Fundación Esperanza, que es la institución actual que está rigiendo el tema de la coordinación técnica de la red. Sí, tenemos otras entidades tomadas como Jayas, Axilum Abses, Misión Escalabriniana, Semoplap, Aldeas de SOS, ¿no es cierto? Y en coordinación a la institución a la cual yo pertenezco es el Consejo de Protección de Derechos. Entonces se realizan acciones conjuntas justamente con el fin de lograr una acción mucho más contundente, digamos, frente a este tema del delito. Y ustedes guardan articulación, se entiende, con los ministerios, en este caso puede ser con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el mismo Ministerio del Interior en el caso de la detección
de las personas que cometen este delito. Así es, o sea, en realidad la red, digamos, son redes abiertas, ¿no es cierto?, en donde se trata de articular justamente con los estamentos tanto estatales como también de la sociedad civil. El Estado, de una manera responsable de la garantía de los derechos, ¿no es cierto?, está presente y siempre lo ha estado, digamos, en estos espacios, y lo que nos ha permitido hacer un trabajo mucho más articulado para incidir en el tema, a veces de política pública, ¿no es cierto?, pero también de acciones concretas como en el tema de servicios, por ejemplo, frente al tema de la trata. Y ahí, por ejemplo, en estadísticas, ¿qué es lo que ustedes han detectado? Por ejemplo, nosotros revisamos su página web y dice que es difícil determinar el número exacto de víctimas en el país, pero por ejemplo se dice que al menos se registran 6.000 víctimas cada año, de las cuales el 97% son mujeres y sufren violencia sexual. Bueno, hay diversidad de estadísticas, ¿no? Lo importante en las estadísticas es que a veces no se aclara también o no se especifica el tema, por ejemplo, de género, el tema de edad, ¿no es cierto?, el tema de los grupos étnicos también, y eso hace también que no tengamos una estadística clara. Sin embargo, justamente la red antitrata, para un poco aclarar y ver en qué situación nos encontramos ahora, ¿no es cierto?, se está preparando algunos eventos que creo que lo vamos a conversar también para invitar a la ciudadanía a que nos acompañe. Antes de entrar, a ver, vamos, Laura. Aquí también encuentro un dato que dice que los destinos es el 51% en Quito y el 31.9% en la costa. El resto está, el 2.7% está en la sierra y en el oriente. ¿A dónde son trasladadas las víctimas de este delito? Bueno, en realidad las ciudades son consideradas, ¿no es cierto?, de captación, de traslado, ¿no es cierto?, de traspaso de las víctimas, y por lo general depende del fin al cual son utilizadas las víctimas, ¿no es cierto? Pueden ir a nightclubs, ¿no es cierto?, a espacios donde son maltratadas las personas, ¿no es cierto?, y son cautivas, son puestas en una situación esclavizante frente a estas temáticas. Entonces, hay lugares muy específicos, refirámonos un poco más, porque el tema de la trata a veces va más orientada al tema de la explotación sexual, que es donde más réditos han tenido. De las cifras que Lorena acaba un poco de detallarnos, se observa que en Quito, por ejemplo, cerca del 50% es el destino de estas jóvenes. Y precisamente al estar en la capital, ¿cuáles son las acciones que se buscan o que se realizan para mitigar este delito, para sancionar, precisamente porque es la palabra que se debería utilizar, sancionar a quienes cometan aquello? Bueno, en realidad yo creo que en el Ecuador hay unos grandes avances en el código, ¿no es cierto?, en el COIF, el Código Integral Penal. Hay grandes avances que ha permitido también el tema de penalizar este delito, ¿sí? Y yo creo que las acciones que se están realizando justamente con la red antitrata es intervenir, ¿no es cierto?, para que estos delitos no caduquen, ¿no es cierto?, no prescriban, ¿sí?, y poder tener una sanción directa a los delincuentes que están tras de esta temática. Se van a realizar acciones, como le decía, ¿no es cierto?, justamente para socializar y visibilizar esta temática, para que este delito no quede impune, y más que todo que la ciudadanía, ¿no es cierto?, los jóvenes, los adolescentes, sepan que podrían ser captados por estas redes y luego puedan tener un fin, un destino, muy probablemente a veces hasta la muerte. Entonces, acciones como el 27 de este mes de julio, empezamos con un foro en el Consejo de Protección de Derechos, un foro en donde están invitados, ¿no es cierto?, exponentes desde la academia, están exponentes de la sociedad civil, están exponentes desde el Estado también, ¿no es cierto?, como desde el Ministerio del Interior, quienes de una u otra manera van a dar los datos que nos permitan, ¿no es cierto?, a las redes y también al tema de las entidades que tienen en su trabajo acciones más concretas, ¿no es cierto?, que le permitan trabajar alrededor de esta temática. Giovanni, se me viene a la mente en este momento un tema que sin duda estará en la palestra y en el tema de debate, y es el uso de las redes sociales. Muchos de los adolescentes precisamente acceden a esto, a la tecnología, redes sociales, Twitter, Facebook, y allí se generan contactos con personas que evidentemente no se puede observar, no se las conoce. Pero se generan estos contactos y entiendo que de allí también puede ser un foco, si se quiere, para luego terminar en un tema de trata de adolescentes en este caso. ¿Eso también estará sobre la mesa de debate? ¿Se ha pensado desde la red combatir ese tema? Bueno, sí, otra de las actividades que tenemos también es justamente el día sábado 30, que justamente es el Día Mundial en contra de la trata. Entonces se prevé en el Centro Comercial el Recreo al sur de Quito, se prevé hacer un acto, ¿no es cierto?, una mesa
de trabajo con todos los actores de la red, pero también una casa abierta, ¿no es cierto? Y algunas actividades que permitan evidenciar justamente cómo pueden ser captados las personas, ¿no es cierto? Y una de esas es, por ejemplo, las redes sociales. Entonces vamos a hacer actos a manera de teatro, ¿no es cierto? A manera de un tema en donde las personas llegan, ¿no es cierto? Y por A o B razones, ¿no es cierto?, ingresan en un tema, en una red social, pueden ser captadas y pueden ser llevadas, ¿no es cierto?, por necesidades básicas como el tema de necesitar un trabajo, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, se va a trabajar en esa temática. Pero ¿cómo identificar desde los adolescentes? ¿Cuáles son los mecanismos que utilizan para captar víctimas y ser utilizados en trata de personas? Uno de ellos son las redes sociales, pero yo recuerdo el año pasado hicieron el lanzamiento de un documental en el que también ahí explicaban, por ejemplo, lo que usted dice, mecanismos de búsqueda de trabajo para también captar personas. ¿Cuáles son los mecanismos que hoy por hoy se utilizan? Claro, por ejemplo, uno de los mecanismos es la oferta de trabajo. Entonces ustedes ven que la necesidad de muchos jóvenes o adolescentes, ¿no es cierto?, que están en una etapa en donde sus necesidades económicas son grandes, muy probablemente les llama la atención, ¿no es cierto?, una oferta de trabajo y probablemente ahí los chicos ingresan, pueden ser captados, llamados a un lugar, a un espacio, sin saber, ¿no es cierto?, a dónde les llevan. En ese sentido puede ser una de las formas que las redes sociales pueden permitir el tema de la captación de los jóvenes y adolescentes. Este tema ustedes lo han socializado en colegios, en universidades, en escuelas, sobre todo para prevenir, porque los adolescentes quizás, como dice Ricardo, en las redes sociales pueden exponer todos sus datos. Justamente pensando en eso, por ejemplo, dentro de la red antitrata hay organizaciones como por ejemplo el CEMOPLAB, que tiene previsto una acción concreta que es un cineforo con adolescentes, ¿no es cierto?, en las cuales un poco se va a reflexionar sobre cuáles son estos mecanismos en los cuales los chicos pueden caer fácilmente en estas redes y con eso tratar de dar herramientas también a los adolescentes para prevenir este delito, ¿no es cierto?, y no ser víctima fácil de estos delincuentes. ¿Qué herramientas deben utilizar los jóvenes como mecanismos de protección y no caer en estas redes? Bueno, los mecanismos que podrían utilizar los jóvenes es justamente tratar de evidenciar, ¿no es cierto?, si estas ofertas de trabajo son legítimas, ¿no es cierto?, si, por ejemplo, los contratistas que están exhibiéndose en las redes tienen o no tienen, ¿no es cierto?, permisos que les permitan ejercer la labor que están realizando o que están ofertando. ¿Un adolescente puede exponer sus datos personales en las redes sociales, en el Facebook, por ejemplo? Bueno, como ustedes saben ahora, los datos personales son de dominio público. Sin embargo, también llamarles la atención a los jóvenes también, ¿no es cierto?, que traten de evidenciar que estos espacios pueden ser muy vulnerables. Por lo tanto, tratar de situar los datos mínimos, digamos, ¿no es cierto?, pero más bien tratar de investigar de dónde vienen estas entidades, estas instituciones que están ofertando, por ejemplo, el tema de trabajo. Es muy importante que los jóvenes también puedan ser críticos frente a los temas, estas ofertas a veces que resultan muy fáciles para los chicos también, ¿no es cierto? Y es lo que les cautiva más, por ejemplo, en temas de ofertas para modelaje, para temas de trabajo muy sencillo, ¿no es cierto? Aparte que están fotografías expuestas. Así es, sí es. Entonces, los chicos, de una u otra manera, en este cineforo se va a tratar un poco de discutir con ellos, ¿no? ¿Qué otras cosas más? Porque los adolescentes en el ejercicio de su ciudadanía pueden expresar también opiniones, ¿no es cierto?, y pueden trabajar en propuestas que no solo les permita a ellos, sino también a otros jóvenes llevarles el mensaje también. Ahora, Giovanni, ¿qué pasa y cómo actúa la red antitrata en las fronteras? Específicamente, ¿qué trabajos? Porque ahí es otra realidad a diferencia de la capital. Bueno, la red antitrata es un organismo articulado, como le decíamos, que funciona aquí en la localidad, ¿no es cierto?, en Quito. Sin embargo, hay entidades, por ejemplo, como OIM, el Servicio Jesuita, que tienen un trabajo, un accionar, por ejemplo, dentro de las fronteras. Y ahí es un trabajo bastante complejo, bastante difícil por las condiciones en las cuales se encuentra la población. ¿Por qué es complejo? Por el tema de que se puede confundir con otras temáticas, por ejemplo, con el tema de la migración, con el tema, por ejemplo, del tráfico de personas. Y ahí estas entidades son especialistas en estas temáticas y sí tienen un compromiso muy fuerte, digo yo, porque es un trabajo en donde se piensa en el ser humano primero, ¿no es cierto?, como factor primordial de la atención también. Y hay que hacer una diferencia entre los delitos de trata de personas, tráfico de personas y tráfico de migrantes también. Así es. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Podemos marcarlas? Bueno, podríamos enunciar por ejemplo, el tema de la trata de personas es... la víctima es muchas veces captada, ¿no es cierto?, con engaños, ¿no es cierto?, a veces a la fuerza también, ¿no es cierto?, mientras que en el tráfico... ¿Pero cuál es el fin?
El fin puede ser variado, ¿no es cierto? Como decíamos, puede ser el tema de la mendicidad, del trabajo infantil, el tema de la prostitución, la pornografía infantil. Mientras que el tráfico, ¿no es cierto? La persona misma a veces busca a la persona traficante, ¿no es cierto? Y lo hace a veces de manera consentida, digamos, ¿sí? ¿Puede ser por necesidad económica? ¿Hay un intercambio de dinero, puede ser? Sí, o sea, se presentan estos temas, ¿no es cierto? El traficante lo que hace es pedirle una suma, ¿no es cierto?, a esta persona, una vez cumplido el objetivo, es decir, de trasladarle de un lugar a otro lado, traspasar fronteras, ¿no es cierto?, lo deja ahí y termina la relación muchas veces, ¿no es cierto? Sí, que puede ser otros destinos ahí. Sin embargo, en la trata continúa el proceso, ¿no es cierto?, en donde el tratante sigue victimizando a esta persona. Ahora, ¿cuál ha sido en su trabajo de la red antitrata? ¿Cómo ha sido cuando una persona sale, es liberada de la trata? ¿Qué apoyo psicológico recibe, el seguimiento para que también sea reinsertada en la sociedad, volver a sus labores cotidianas? Bueno, en realidad esa pregunta es muy interesante porque la víctima de trata, como se le denomina ahora la sobreviviente de trata, porque en realidad salir de ese proceso es bastante fuerte y las entidades que trabajan en este tema tratan de hacer un tema de tratamiento integral, ¿no es cierto? Es decir, desde el tema de lo psicológico también, ¿no es cierto?, desde el tema de lo físico, porque muchas veces pueden tener o traer enfermedades, ¿no es cierto?, de tipo físico, también de tener trabajo social, porque también la reinserción de esta persona a la sociedad implica que la comunidad de donde pudo haber salido esta persona, ¿no es cierto?, a veces le estigmatiza, ¿no es cierto?, porque no conoce de la temática. Entonces, hay que trabajar alrededor integralmente, desde lo legal, desde lo social, desde lo psicológico, desde lo físico, con la persona, pero también con la comunidad y el contexto que rodea a estas personas. Eso me parece un tema interesante. Entonces, allí se trabaja con ¿quiénes? Con psicólogos, fundamentalmente con la persona, en este caso para la persona que es la sobreviviente de la trata. Así es, hay profesionales, ¿no es cierto?, justamente para cada área, que le permite accionar, ¿no es cierto?, ciertas herramientas para un poco recuperar a la persona que ha sido víctima y sobreviviente en este proceso, ¿no? En este caso, ¿cuál es el procedimiento que va con la persona que sobrevive a esta situación? Bueno, hay diversos procedimientos, ¿no? Cada entidad tiene un protocolo, ¿no es cierto?, de atención que le permite salvaguardar primero el tema de la integridad de la persona, ¿no es cierto?, la confidencialidad también de la persona para no revictimizarla. Entonces, hay protocolos internos de cada institución de acuerdo al área de atención, ¿no es cierto?, si es legal, si es social, si es psicológica, si es médica, para no vulnerar nuevamente a esta persona que ha sido víctima de este delito. ¿Y ahí usted cómo califica el proceso judicial que se realiza en el país? Porque como usted lo ha dicho, es diferente la visión de un psicólogo a la visión de un abogado, que a cada momento le esté pidiendo testimonio de lo que vivió y un psicólogo trata de más bien que eso ya calme y pase. Bueno, en realidad los procesos judiciales por lo general son revictimizantes, ¿no? Exacto. A veces son necesarios, pero lo que se trata es de hacer que sean lo menos revictimizantes, ¿no es cierto? Yo creo que los jueces y juezas actualmente han estado recibiendo mucha información, mucha capacitación, justamente para que se articulen con las otras entidades que hacen la otra labor y poder desde ese lado, ¿no es cierto?, generar una justicia que dignifique al ser humano también, es decir, pensar primero en el ser humano para que la ley esté al servicio de la persona. Giovanni, nos quedan pocos minutos. Recordemos entonces cuáles son las actividades, en dónde van a estar este próximo 30 de julio que se conmemorará el Día en contra de la trata de personas, quiénes van a estar. La gente, no sé, podrá acceder a estos eventos de forma gratuita o cancelará algún valor, por favor. Bueno, la red antitrata ya viene preparando desde hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto?, estos eventos justamente en miras al 30 de julio. Una de las actividades, como manifestaba, es el 27 de este mes, el 27 de julio, miércoles, en donde vamos a hacer este foro, ¿no es cierto?, en donde van a venir diferentes expertos a exponer la temática para un poco conocer de mejor manera cómo está la situación. Están invitados todo el público en general. ¿En dónde va a ser? Va a ser en el Consejo de Protección de Derechos del DMQ, del Distrito Metropolitano de Quito, ¿no es cierto?, que queda justamente cerca en la avenida 12 de octubre y pasaje Alejandro Andrade. Sí, abierto, ¿no es cierto?, está colgado en nuestra página web. ¿Es gratuito? Es gratuito, claro, estos temas yo creo que nunca podrían ser cobrados, digamos, ¿cierto?, porque son de interés social. ¿Y el 30 de julio?
El 30 de julio estaremos, ¿no es cierto?, la red antitrata, estaremos en el Centro Comercial El Recreo justamente con unas actividades para sensibilizar a la comunidad, a la ciudadanía y especialmente a los jóvenes. El 29 vamos a estar con Semoplab, ¿no es cierto?, y hay algunas otras actividades que Aldeas SOS o todos los integrantes están realizando en los diferentes lugares de Quito, ¿no es cierto?, en las comunidades. Muchas gracias, Giovanni Pazmiño, representante de la red antitrata. Ha estado con nosotros recordándonos toda esta serie de actividades que se realizarán a finales de este mes en nuestro país. El próximo 30 de julio, puntualmente, se conmemorará el Día Mundial contra la Trata de Personas. Las actividades que se desarrollarán, sobre todo en este tema, que ha generado ya la expectativa a escala nacional.